Buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén aquí con nosotros para otra entrega de que es su telediario 1+1. Hoy la noticia más sobresaliente tiene que ver con el nuevo ingrediente que le ha agregado Estados Unidos a la situación de controversia que hay con relación a si se violan o no los derechos humanos en la República Dominicana. Esta vez lo que ocurrió ayer fue que se dio a conocer el impedimento que le puso la aduana de los Estados Unidos a la empresa Central Romana, el impedimento para que entre hacia el territorio norteamericano azúcar o sus derivados. Esto porque han confirmado que son ciertas las denuncias de que esa empresa, que es de capital norteamericano, viola en República Dominicana los derechos de los y las trabajadoras. Este es un tema muy fuerte, sorprendió a algunos, sí, porque creían que todo había pasado después de aquel comunicado, pero parece que no todo ha pasado, Millicent. Ahora entonces se debate si es cierto o no. Hay que decir que eso coincidió, la noticia se dio a conocer al mediodía, pero justamente al mediodía el representante, el encargado del negocio, que es el embajador interino de los Estados Unidos en el país, estaba participando, estaba iniciando una conferencia en el marco de la Cámara Americana de Comercio y abordó el tema y justificó la medida que ha adoptado el gobierno norteamericano. Así andan las cosas, Millicent, y ese es el tema pues más sobresaliente de las noticias acaecidas en las últimas horas. Bueno, ayer la empresa reaccionaba de manera inmediata y emitía un comunicado en el que negaba estas acusaciones, todo lo contrario, dice que siempre se ha caracterizado por propugnar por el avance y el desarrollo social de sus trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, Adalberto, esto del Central Romana es de larga data. Son muchas las investigaciones, las denuncias inclusive que el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos ha venido poniendo de manera histórica en relación a esto, a las denuncias que se tienen sobre el trato que se le da a los batellanos, como se le conoce a las batellanas, y que no solamente tienen que ver con las condiciones en que trabajan, el tema, por ejemplo, de acceso a alimentos, el tema inclusive de poder hacer un uso correcto de servicios sanitarios correctos, Adalberto, sino también el tema sindical. Yo he tenido información inclusive de cómo se le prohíbe a Adalberto el que se puedan formar sindicatos. Y eso, por supuesto, que es una violación a derechos humanos. Te comentaba... La empresa, hay un sindicato en la empresa, pero dicen que es pro patronal. Exactamente, pero el tener alas independientes, un sindicato, por ejemplo, con independencia, eso no está permitido. Hay que decir y hacer referencia, a la gente que nos ve lo puede buscar, y lo comentábamos tú y yo justamente ahora, a un documental de Netflix, se llama Rotten, con doble T, y es un documental que documenta cómo en diferentes partes del mundo hay alimentos y bebidas que se producen en condiciones cuestionables. Habla, por ejemplo, de lo que pasa con la producción de vino en España y en Francia, habla, por ejemplo, de lo que pasa con la producción de minerales en países de África, pero habla de República Dominicana, de Alberto, con el azúcar. Sí. Y ahí, bueno, el buen amigo Jesús Núñez, inclusive sale en ese documental. Es bueno que la gente lo vea para que entienda un poco de dónde viene este cuestionamiento. Así es, bueno, la denuncia es muy precisa, la medida fue bastante bien explicada. Sí. Se está acusando de que hay trabajo forzoso, horas extras excesivas, bajos salarios y precarias condiciones laborales, servicios precarios para los trabajadores y las trabajadoras, pero hay elementos que fueron denunciados aquí por el movimiento de los cañeros. A Jesús Núñez lo sacaron amarrado y lo trancaron por 4 días. Los guardacampestres de... Óigame, eso en cualquier parte del mundo alarma, que aquí nos quedamos tranquilitos. Es más, hubo centrales sindicales que salieron a desmentir que se haya estado atropellando. Bastante cuestionable. En ese momento. Pero en cualquier parte del mundo es un escándalo. Claro. Es un escándalo que a una gente lo secuestren
porque está promoviendo la organización sindical. Entonces eso ha pasado allí. Se habla del trabajo infantil. Hay que decir que en los últimos años la empresa se ha cuidado muchísimo en emplear mano de obra infantil. Eso es reconocido. Y también es cierto que ha hecho inversiones importantes tratando de mejorar las condiciones habitacionales para los trabajadores y el suministro de algunos servicios básicos de salud. Pero el que se pone viejo lo botan y no lo pensionan en esa empresa. El que por cualquier razón ya no está en condiciones de trabajar, lo expulsan del BATEI, que tiene casas que ha construido el propio central. Y esas son las denuncias que se han hecho y de las que se ha basado, la aduana de los Estados Unidos para imponer estas sanciones. Hay que decir que durante el pasado año y los primeros meses de este año, aquí estuvo una comisión inclusive con legisladores investigando esas condiciones laborales de esta empresa que es norteamericana, que es de capital norteamericano, porque en Estados Unidos también hay empresas sindicales, hay organizaciones sindicales que hacen lobby y han estado condenando y reclamando una actitud del gobierno. Sí, porque lo que pasa es que estas empresas, por ejemplo, aportan a las campañas y tienen sus representantes, tienen sus candidatos y por eso el tema del lobby, Adalberto. Esta es una empresa, bueno, que ha tenido diferentes propietarios desde el principio del siglo pasado. En un momento perteneció a unos cubanos, no sé si... ¿Es que sigue? Sigue. Cubano-americano. Cubano-americano, sí, de la Florida, los famosos Fanjul. Si la memoria no me falla, pero sí, yo creo que aquí ese refrán de que dice, aquellos polvos trajeron estos lodos, porque este es un proceso que históricamente ha sido cuestionado y la empresa, no sé tu opinión, pero yo creo que no ha sido lo suficientemente transparente en brindar información que permita que la gente pueda tener un juicio diferente a lo que establece ahora la sanción. Y creo que también aquí, Adalberto, hay que apuntalar al rol del Estado, porque hay un Ministerio de Trabajo que se supone tiene inspectores y que muchas de las cosas que aquí se están denunciando en ese comunicado que hacía ayer la Dirección de Aduana de Estados Unidos, o sea, no deberían de pasar en ningún territorio. Es una empresa que ha operado siempre con muchísimo poder y creo que también aquí el Estado brilla un poco por su ausencia. No es la primera vez que Estados Unidos toma medidas de este tipo frente a esta empresa y que se hacen denuncias de malos tratos a sus trabajadores. Lo novedoso de ahora es que esto coincide con que en la misma semana en que esto apenas fue el sábado pasado que Estados Unidos emitió un comunicado condenando, denunciando que se violaban derechos fundamentales de las personas por el hecho de ser negro o ser de origen haitiano o estar ilegalmente en el país. Y se le trataba muy mal. Y esto pues ha alborotado el avispero político del país. De manera que la situación está bastante compleja. Vamos a ver qué va a pasar. Ya como ha dicho, el Central Romana ha dado a conocer su versión sobre esto y ha calificado de falso, ¿verdad?, las acusaciones que se le están haciendo. Mientras tanto, el azúcar dominicano, que lo exporta hacia Estados Unidos, el Central Romana, no podrá entrar. Sí, ellos tienen una cuota preferencial de 60% de ese mercado. Sí. Eso es mucho, Adalberto. Es muchísimo, sí. Claro. Sí. Bueno, y ayer, justo ayer, también ya hice referencia que había el almuerzo donde el embajador interino de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Robert Thomas, estaba dando unas conferencias. Alguien del Consejo Nacional de la Empresa Privada había pedido que se boicoteara, que no se fuera ese almuerzo. Bueno, los empresarios fueron. Algunas figuras muy notables no fueron, como el expresidente del CONE y el presidente de la Asociación de Industria e hijo de Marrancini. Así es. Quien Marrancini además fue un fundador de la Fuerza Nacional Progresista, hay que decirlo, una entidad que se ha constituido en ultranacionalista, una entidad que su principal accionar ha sido justamente enfrentar el tema de la presencia haitiana en la República Dominicana y ha abogado siempre por la repatriación. Entonces, no asistieron y además, bueno, fue un vicecanciller, fue un vicecanciller de la República y justamente el vicecanciller
que se ha encargado durante mucho tiempo, fue embajador en Haití, Sí. Rubén Silié, Ujú. fueron funcionarios gubernamentales, pero no los principales. No se vio ningún ministro allí, pero el almuerzo se dio, se comió y se oyó el discurso de Robert Thomas, Así es. definitivamente, pero en el marco de ese discurso, Robert Thomas aclaraba también, decía, es cierto, todos los países, todas las naciones del mundo tienen derecho a establecer su política migratoria, la que sea. Claro, Lo que pero nadie tiene respetando los derecho a derechos violar los derechos humanos, humanos, claro. porque hay derechos que son universales. No, y el tema, creo que aquí mismo lo hemos comentado, de cuál es la respuesta que se da, porque tú hemos hablado, en el mismo Estados Unidos, Ujú. la población afroamericana es víctima de racismo y de discriminación. Cuando tú analizas, por ejemplo, elementos puntuales como Claro, las sentencias judiciales a pena de muerte, tú ves que los negros y las negras son los que son más... los más afectados. Ujú. Sin embargo, aquí lo importante es cuál es la respuesta que se da como Estado a violaciones de derechos humanos. Y eso hay que entenderlo aquí en República Dominicana, o sea, eso no se puede legitimar. Y lamentablemente lo que hemos estado viendo justamente en estas últimas semanas es que la política de Estado está santiguando una serie de atropellos que se están cometiendo. Y por eso, en eso creo que Estados Unidos tiene razón, Adalberto. Bueno, Ay, otro tema importante, aunque los medios de comunicación, los periódicos de papel no no lo lo resaltan resaltan. tanto, tiene que ver con el informe que dio a conocer el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sobre el comportamiento de la economía en los primeros 9 meses del año. Dice que en ese periodo la economía creció en 5.4%, el Producto Interno Bruto, como le llaman, creció en un 5.4% y vaticina que va a terminar creciendo en un 5.3% para todo el año 2022. Claro, ese mismo informe reconoce que en el mes de septiembre el ritmo de crecimiento bajó a 4.8%. Ese informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo habla también de que la inflación ha estado cediendo y vaticina que a final de año la inflación va a crecer en un 7.3%, muy por debajo de algunos vaticinios en Millicent, pero también muy alto en comparación con lo que han Sí, pasado años anteriores. claro. De manera que si tenemos crecimiento económico y reducción de la inflación, tenemos ahora el crecimiento económico esta vez está por debajo Sí. de los niveles de inflación con que se Sin cerraría. embargo, no obstante, la condición económica y sobre todo macroeconómica de República Dominicana sigue siendo envidiable cuando tú lo comparas con lo que está Ah, sí, pasando en las tres sí, grandes economías del mundo, la economía de Estados Unidos, la economía china y la economía de la Unión Europea. Yo ayer y de América participaba, Latina de también. América Latina también, yo ayer participaba de un evento, el Foro Económico del periódico El Dinero, y ahí disertó el ministro de Economía. Y hay algo que a mí me encantó, una idea para mí básica que él establecía. Él dice, mira, nosotros efectivamente la tendencia marca a que vamos a ir recuperando la estabilidad macroeconómica que teníamos antes del COVID. Pero decía él, ese no es el tema, porque con esa estabilidad macroeconómica aquí había derechos sociales que no estaban garantizados. Entonces el ministro decía, el tema aquí es cómo nosotros con esa estabilidad podemos entonces ahora garantizar derechos. Y a mí me encantaba porque es ciertamente, Adalberto, aunque terminaremos el año sin sobresaltos en términos económicos, el pronóstico que hay sobre el 2023 es extremadamente difícil, incluyendo para República Dominicana, donde se dice, ahora vamos a crecer por encima del 5%, pero ya para el próximo año se habla de un 4.7% más o menos. Así es. Bueno, esa es la situación. Vamos a cerrar este segmento, a Adalberto, haciendo un llamado a nuestra audiencia de que se cuiden, porque hay mucha gripe. Una gripe que popularmente se le llama gripe mala, pero que muy posiblemente sea influenza. Ayer el Ministerio de Salud Pública daba su tradicional rueda de prensa de los miércoles y ponía esta alerta porque está aumentando
tanto los casos de COVID como los casos de influenza. Los casos de COVID, nada que ver, ¿verdad?, con lo que hemos tenido en el pasado, apenas 855 casos activos, pero en el caso de la influenza, muchos casos afectando sobre todo a niños y a personas mayores de edad. Así que a cuidarse. Señoras y señores, tenemos que pausar y cuando regresemos en nuestra entrevista en primer plano, contaremos con la participación de Muquien Adriana Sambén, quien es historiadora, profesora universitaria, experta en educación y muchos otros temas. Articulista, que bien escribe también. doña Muquien. Con ella vamos a conversar y más tarde seguiremos hablando de educación porque vamos a tener también la presencia del profesor Juan Valdés, quien es especialista en el tema. Así que no se muevan, que esto se pone bueno.